El mundo va muy deprisa, va muy rápido y nosotros cada vez más nos tenemos que adaptar a esas velocidades como artistas, como creadores de contenido, como personas en general. Tenemos que estar a la par de esos cambios y de esa velocidad con la que se mueve el mundo. De eso se trata un poquito este taller, de ver cómo podemos poner el trabajo audiovisual al servicio de esto que queremos hacer como artistas. Mi nombre es Julián Vanegas y sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar hablando de las dos ramas que tiene el audiovisual, como la misma palabra lo dice. Por un lado está el audio y por el otro lado está lo visual. Entonces vamos a empezar con el audio, entrando primero a analizar o a entender un poco algunos de los conceptos básicos que tiene esta parte y cómo se relacionan también con la música y cómo podemos integrarlos para que nuestro trabajo quede realizado de la mejor manera también. Lo primero es comprender un poco la fuente sonora, es decir, qué es lo que nos va a producir el sonido y cómo se produce. Físicamente el sonido se produce porque el emisor, en este caso por ejemplo que vamos a utilizar nuestra voz, genera una vibración y esa vibración viaja por un medio elástico, ¿cierto? Y llega hasta nuestros oídos y nuestros oídos la van a interpretar, ¿cierto? Esa información. Ahora, en el mundo del audio sucede que entre nuestros oídos y esa fuente de emisión hay todo un proceso, ¿cierto? De transformación. Básicamente lo que tenemos es una membrana que va a recibir ese sonido, ¿cierto? Va a vibrar y lo va a traducir en una señal que va a viajar ya por algunos equipos, en una señal eléctrica, una señal de unos y ceros. Esta señal va a viajar y se va a procesar, ¿cierto? Dependiendo, digamos, que estemos haciendo, va a tener diferentes procesos y finalmente va a llegar a un aparato que va a reproducir ese audio tomando la señal y haciendo exactamente el efecto contrario, tomando esa señal, poniendo a vibrar una membrana y produciendo el sonido para que llegue a nuestros oídos. Eso es muy importante comprenderlo porque en este proceso de pasar de lo mecánico a lo digital y viceversa, van a haber unos elementos que tenemos que tener en cuenta para que nuestro audio tenga la mejor calidad posible. El primer punto es a lo que nosotros llamamos volumen, ¿cierto? Que es como la intensidad del sonido, la presión sonora que tiene nuestra fuente. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si nuestra recepción mecánica o nuestra transformación hacia lo digital está sobrepasada por esa fuente de emisión en intensidad y en presión, lo que va a pasar es que se va a deteriorar, lo que en audio llamamos saturación, ¿sí? Básicamente es cuando la presión es muy fuerte que ya lo que se está traduciendo no es claro, ¿cierto? Y ese rango donde podemos como tener comprensión se rompe, ¿sí? Un ejemplo básico sería si yo me acercara al micrófono al que les estoy hablando y le hablara muy fuerte, tendríamos un sonido saturado que incluso si le bajo el volumen, su calidad va a ser muy poco agradable. Hola. Entonces, al momento de capturar debemos evitar un poquito esa saturación porque no hay forma, es muy complicado para una persona que trabaja con audio eliminar esa saturación, sí, de una forma natural es muy complicado y ese audio deteriorado pues no va a tener la calidad que queremos y la persona que nos va a escuchar no va a poder disfrutarlo de la misma forma. Entonces, ¿qué recomendaciones se tienen? Que tengamos una distancia prudente, ¿cierto? Con el dispositivo con el que estemos grabando, que no tengamos ni mucho ni muy poco. Ahora ya vimos el efecto, digamos, de tener mucho, ¿cierto? De que el volumen se sobrepase. ¿Qué pasa cuando es al contrario? Resulta que hay una cosa que se llama piso de ruido, que es como que todo dispositivo que está grabando va a tener un momento donde si lo escuchamos muy atentamente, tiene un ruido de fondo, que es el ruido del ambiente. Si grabamos a un volumen muy bajito o estamos muy lejos, si queremos subirle al volumen de la voz, también vamos a tener que subir al volumen del piso del ruido. Y lo que vamos a tener es un audio súper ruidoso, súper contaminado,
que no va a ser tampoco muy agradable. Lo ideal que es tener un audio que esté justo en el rango donde no presente saturación y tampoco tenga mucho piso de ruido, que sea un audio limpio y que podamos procesarlo de la mejor manera. Es muy importante también tener en cuenta que la emisión del aire, digamos la letra P por ejemplo, que es como explosiva, la letra B, ¿cierto? Son letras que arrojan mucho aire. Entonces, al tener cerca el dispositivo, lo que vamos a hacer es golpearlo con ese aire y también vamos a tener contaminación del ruido. Voy a hacer el ejemplo con la letra P. Por otro lado, existe un concepto del sonido en la música que se llama el timbre. El timbre es como ese color característico, es como la forma en la que nosotros escuchamos un audio y podemos identificar cuál es la fuente que lo emite, si es una voz humana, si es una flauta, si es una guitarra, ¿cierto? Puede que sea la misma nota, puede que tenga la misma duración, pero podemos distinguir tímbricamente la fuente a partir solamente del sonido. Esto sucede porque físicamente vamos a tener una forma en la que los armónicos de cada sonido se van a comportar, ¿cierto? Y eso nos va a producir ese timbre característico. ¿Por qué es importante? Porque la forma en la que nosotros ubiquemos nuestro dispositivo de captura, ¿cierto?, va a afectar ese timbre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando grabamos una voz, resulta que tenemos un efecto que se llama efecto de proximidad, que es cuando, si tenemos el dispositivo muy cerca, vamos a tener una voz con muchos graves, ¿cierto? Pero como muy cerquita, muy metida aquí dentro de la boca, y eso va a tener un efecto, digamos, a la hora de escuchar. Y si la tenemos un poco más lejos, nuestro aparato con el que estamos recibiendo el audio, lo que vamos a tener es una voz un poquito más delgadita, con unas S más pronunciadas, ¿cierto? Como más claridad, pero también se va a entender un poquito más, por ejemplo, el texto. ¿Qué es lo ideal? Como siempre, el equilibrio. Tener una voz justo en un lugar donde podamos tener equilibrio, una voz con cuerpo, con graves, pero también que tenga bastante, se pueda entender, digamos, ¿cierto? Que sea muy inteligible. La distancia prudente cuando se usan micrófonos es aproximadamente unos 30 o 40 centímetros. Entonces, más o menos a esa distancia debemos ubicar el equipo con el que sea que estemos grabando el audio. Por otro lado, otro concepto que también es musical, pero que también influye en lo que estamos haciendo, es la altura, ¿cierto? La altura es qué tan grave o qué tan agudo es un sonido. Resulta que los aparatos con los cuales nosotros hacemos una captura de audio también tienen una limitación en tanto a cómo reciben cada una de las diferentes frecuencias según su altura. En ese sentido debemos tener en cuenta que nuestra voz tiene también un rango de altura. Ahora, ¿qué pasa? Afortunadamente los teléfonos están diseñados específicamente para comunicarnos, es decir, que están optimizados, ¿cierto?, para el rango de frecuencias que tiene la voz. Entonces ahí ya vamos, digamos, ganando un punto muy importante para nuestra captura en caso de que estemos grabando con el celular, porque ya tenemos un aparato que es óptimo para ello. ¿Qué pasa? Las frecuencias más graves son las que presentan más dificultad y las que necesitan a veces equipos un poquito más especializados para hacer una grabación de muy buena calidad. Ahora, frecuencias graves, realmente graves, estoy hablando de un bajo, de por ejemplo percusiones que sean muy graves, ¿cierto? Esta clase de instrumentos a veces requieren un equipo un poquito más especializado. Pero para el caso de la voz estamos perfectos si tenemos un celular o bueno, un micrófono en general. Cualquier micrófono va a ser muy funcional. Eso es todo con respecto a los conceptos que considero que teniéndolos en mente y comprendiéndolos un poco vamos a tener claridad sobre algunos de los ítems que vamos a tratar a continuación con respecto ahora sí a cómo podemos hacer una grabación de un audio de la mejor calidad posible. Lo primero de lo que quisiera hablarles es acerca de el formato del audio. Resulta que los audios se pueden trabajar en este proceso donde pasamos de una señal análoga, es decir, de la vibración real y mecánica, a una señal digital. Tenemos diferentes formatos en los cuales se hace
esa transformación. Yo creo que ustedes igual han escuchado, por ejemplo, cuando hablan del MP3 o del WAV o del ACC o cosas así, estamos hablando del formato en el cual se está guardando el audio, ¿sí? ¿Qué pasa? Cada formato tiene unas características y cada formato, como tiene unas características, así mismo va a responder a la hora de procesarlo o de ponerlo a funcionar en una mezcla acompañado de una música. Cada uno de esos diferentes ítems va a ser importante a la hora de mezclar. ¿Qué es lo más recomendable? Que se trabajen los audios de la mejor calidad posible para que no se deterioren en el proceso y al final el resultado sea el más óptimo. Lo mínimo sería tener un audio de MP3, ¿cierto? Que ojalá no tenga ninguna compresión, que ojalá no tenga ningún proceso extraño. Ahí viene algo muy importante, es que nosotros en estos tiempos hemos estado muy acostumbrados a usar WhatsApp como medio de manejo de información, pero WhatsApp lo que hace es que afecta los audios porque muchas veces, para que sean más livianos, los comprime, les hace procesos, entonces no quedan de muy buena calidad, ¿cierto? Ahí es muy importante que el audio se grabe en el formato y en ese mismo formato de origen se envíe como archivo siempre, ojalá por plataformas como WeTransfer, como por correo electrónico, por ejemplo, por Dropbox, por Drive, ¿sí? Cualquiera de esas plataformas que manejan la información de una forma un poco más delicada. Es ideal que si estamos grabando con un celular, usemos alguna aplicación que grabe audio, ¿sí? No grabarlo directamente ni en WhatsApp ni en otras aplicaciones de ese estilo, sino realmente tener una aplicación que sea dedicada y especializada en grabar audio, una grabadora de voz. Ahí ustedes pueden analizar el formato en el que se puede enviar. Si se puede enviar en WAV, en MP3 o en M4A, estaría perfecta porque esos son formatos de audio realmente aceptables y que funcionan muy bien. Dentro de eso de los formatos también, solo como para que lo sepan, digamos, para que lo tengan ese dato ahí, dentro del audio también se maneja una cuestión que se llama la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es cuántas tomas, es decir, cuántos señales digitales vamos a recibir de esa señal mecánica por segundo, ¿sí? Normalmente en el audio se trabaja en 44.100, es decir, cada segundo se toman 44.100 muestras. Es muy alto, de hecho, ese número. Imagínense, en un segundo está tomando 44.100 puntos de información. También se trabaja en audios más altos, en 48.000, para cuando se trabaja con video, ¿cierto? Y que en el caso de que algunas personas estén trabajando y grabando no solo con el celular o que el celular de la opción o con la interfaz, 48.000 sería lo más ideal para trabajar en video. Y de ahí se puede trabajar en 96.000 y un poco más. Pero son señales ya muy pesadas que también lo que sí nos van a agregar es resolución, ¿cierto? Como que vamos a tener más información y por ende una mejor calidad del audio. Pero 44.100 o 48.000 está perfecto. Y otro punto muy importante del audio es hablar sobre una cosa que se llama ambiencia. ¿Qué es la ambiencia? La ambiencia es la sensación que tenemos nosotros como oyentes de que esa fuente sonora o lo que sea que está produciendo el sonido está ubicada en un espacio. En este caso, por ejemplo, yo les hablo desde una sala que tiene muy poquita reverberación. Todo está como muy lleno de paneles acústicos, como pueden ver, y eso es lo que hace es que tenemos un audio absolutamente sin eco, ¿cierto? ¿Qué es la reverberación? Se preguntarán ustedes, ya que toqué ese término. Básicamente, para hablarlo de una forma muy coloquial, es como que nuestros oídos están diseñados y nuestro cerebro ha aprendido a comprender a través de las señales de audio qué tan cerca o qué tan lejos o qué tan grande o qué tan chico es un espacio. Entonces yo produzco un sonido, ese sonido va hasta una pared o lo que sea y se devuelve, ¿cierto? O alguien habla, me llega lo que esa persona dice y al momentico llega lo que rebotó allá en la pared y viene a llegar acá. Eso es cuestiones de milisegundos, son cosas muy pequeñas que realmente no podríamos conceptualizar, pero que nuestro cerebro ha aprendido a entender.
Entonces por eso cuando estamos en un espacio muy grande y alguien habla y tiene como todo ese eco, nosotros podemos decir, ah, ok, esa fuente sonora de esa persona está hablando en un espacio muy grande. O si nos habla y está súper cero, todo seco así, uno dice, ok, está en un espacio muy pequeño. ¿Qué es importante? Que para nuestro audio, para nuestro proceso, tengamos un audio 100% libre de eco. En un proceso digital, en una mezcla, podemos agregarle un ambiente, podemos hacer que suene en una catedral si queremos, pero si el espacio ya tiene mucho eco, tiene mucha reverberación, se vuelve muy difícil procesarlo para que quede limpio. Entonces lo ideal es que todos tengamos un audio totalmente seco y a partir de los procesos que podemos hacer en mezcla, unifiquemos todos en una sola ambiente y en un solo espacio. Con esos elementos que tienen que ver con el audio es más que suficiente para poder tener una mezcla o digamos más bien un resultado de muy buena calidad. Y por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con lo visual, con la fotografía, con la imagen. Y en este punto digamos que es muy importante también, creo yo que es importante reflexionar de que tenemos a disposición diferentes herramientas. No todos tenemos las mismas herramientas, evidentemente. Y siento yo y pienso que tampoco necesitamos tener una cámara pues fotográfica de alta gama profesional o el iPhone 15 Pro Plus Max X22 Pro Plus Mega, sino saber aprovechar el equipo que tenemos y explotarlo de la mejor forma. Y en ese sentido vamos a abordar unos punticos que nos van a dar luces sobre cómo aprovechar ese equipo de la mejor manera. El primero y creo yo más importante de todos los puntos que por favor siento que tenemos que guardarlo muy bien en nuestro corazón y en nuestra mente es la luz. La luz es súper importante a la hora de hacer un video. Básicamente porque un dispositivo de captura de video es un dispositivo que captura luz. Entonces, si nosotros tenemos claridad en ese funcionamiento básico que yo creo que para todos es obvio, pero que a veces cuando vamos a grabar como que se nos va de la cabeza, vamos a tener una captura de muy buena calidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evitar a toda costa la contraluz. Es decir, que nuestra fuente de iluminación esté justo enfrente de nosotros, ¿sí? En este caso notarán tengo una fuente de iluminación a este costado y otra fuente de iluminación a este costado, lo que me va a dar buena luz de frente en toda la cara. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo yo utilizo esa luz a mi favor? Podemos utilizar tanto luz artificial como luz natural, cualquiera de las dos está perfecto, no hay ningún problema. Y en este punto es importante tener en cuenta que al usar la luz tenemos que pensar en la iluminación, ¿cierto? En cómo vamos a iluminar nuestro rostro, bueno, nuestro cuerpo, lo que sea que queramos iluminar, porque cada diferente punto de iluminación nos va a dar un efecto diferente. Un ejemplo muy sencillo es cómo podría afectar yo mi iluminación utilizando básicamente las tres luces que estoy utilizando en este momento, que son una luz lateral, otra luz lateral, digamos un poco diagonal hacia mi cara, y una iluminación atrás. Así se ve si elimino una de las luces, la que tengo lateral derecha, que es una luz blanca, una luz fuerte que me da, digamos, como una iluminación fuerte. Tengo a este lado una luz un poco más cálida, ¿cierto? Más amarilla, que me da un acabado un poco más cálido precisamente. Así estaría si invertimos el esquema y usamos solo la luz fría por el lado derecho, por este lado, y la luz cálida se apaga. Nos darán que me queda un poquito más de sombra, al otro lado me queda más la sombra por este lado, y también tiene un efecto muy chévere. Este tipo de iluminación me parece que también tiene un acabado muy bonito. Así se ve si eliminamos toda la luz de atrás, como del fondo tenemos los dos puntos de iluminación frontales y hemos apagado todas las luces que tenía atrás, que eran, bueno, además de las luces del equipo, una pequeña luz azul de fondo que me estaba generando ahí un poquito de espacio atrás. Ese comentario acerca de la luz y del color azul que tengo atrás me da pie para hablar del siguiente punto, y es cómo podemos usar los colores a nuestro favor, usando un poquitico de teoría básica del color sin profundizar mucho. La idea de lo que podemos usar o lo que podemos emplearnos es a través del contraste, es decir, elegir colores opuestos que sean muy contrastantes para que yo como central, digamos, de lo que quiero grabar salga, ¿cierto?, un poquito del fondo.
En este caso, por ejemplo, estoy usando unos colores cálidos al frente que me hagan ver un poco más cálido a mí, y azul, que es un poquito más frío y es contrastante en la parte del fondo, como que tengo un fondo azul y un frente naranja. Esto se usa un montón, incluso si ustedes ven todos los flyers de Disney y de las películas de Marvel y de un montón de cosas, de Star Wars por ejemplo, también se usa mucho ese contraste entre azul y naranja porque visualmente es muy agradable, tanto que siento que ya se está volviendo pues un cliché, pero es muy lindo. Otro punto muy importante es tener en cuenta el movimiento. Si vamos a hacer tomas de movimiento, que tengamos siempre como algo que nos ayude a estabilizar un poquito la imagen, que el movimiento no sea muy brusco y no se sienta sacudido, porque eso a veces es un poco incómodo de ver, a menos que sea súper intencional y tengamos muy claro por qué y para qué lo hacemos, ¿cierto? Hay muchas películas o series donde se utiliza ese recurso de que el movimiento sea un poco orgánico, ¿cierto? Como que no tiene control, porque a veces sucede que realmente así funciona también nuestros ojos. Ahora, como nosotros tenemos un sistema de estabilización visual muy potente, entonces no estamos acostumbrados a que esa estabilización no se dé. Resulta que nuestros ojos con todo el sistema del oído del equilibrio están vinculados, cosa de que si yo por ejemplo giro la cabeza, ¿cierto? De esta forma o de esta forma, siempre mis ojos van a poder estar como enfocados hacia un punto fijo o van a tener digamos una estabilidad. Igual los ojos también tienen la capacidad de centrar la mirada en un solo punto independiente de mover la cabeza. Entonces ese tema de tener una imagen estable, como fluida, sin tantos movimientos bruscos, también nos va a dar una sensación muy agradable. Otro punto muy importante es tener en cuenta lo que llamamos la composición, que es cómo yo ubico los elementos dentro de la imagen, ¿cierto? Dentro de este rango de espacio que tengo, cómo yo dispongo los elementos, dónde está ubicado este baflecito, dónde está ubicada mi cara, dónde está ubicada la pantalla, cada cosa que está a mi alrededor para que la imagen sea lo más agradable de ver. ¿Sí? Es muy importante también eso porque nos da una sensación también de estabilidad. No voy a entrar a los detalles de todas las formas de composición y todas las posibilidades, pero sí vamos a hablar de una que es básica en fotografía y que funciona muy bien, que es la regla de los tercios, que es utilizar estas líneas que tiene nuestra pantalla, ¿cierto? Nuestra cámara de nuestro celular para ubicar los elementos. Suele utilizarse mucho que los elementos más importantes, en este caso por ejemplo que estoy hablando, mi cara, mis manos y mi cuerpo, estén ubicados en los puntos de intersección donde vamos a encontrar estas líneas. Si quieren ahí ubicar caras, personas, logos o cosas que estratégicamente sabemos que van a funcionar muy bien. Eso es muy importante y nos va a servir un montón. También se puede usar, digamos, que dentro de estos tres espacios que tenemos, vamos a ubicar, por ejemplo, en el centro lo más importante. Si yo me hiciera, por ejemplo, aquí en la mitad, también se sentiría una imagen muy estable, ¿cierto? Muy chévere, muy agradable. Aquí a este ladito. Como que podemos hacer uso de esas líneas como unas guías de composición para tener una imagen lo más agradable posible. Por último, en cuanto a fotografía, hay 3 puntos básicos de fotografía que se tienen en cuenta, sobre todo a la hora que vamos a utilizar una cámara fotográfica. Para los que tienen, que es tener en cuenta el ISO, la velocidad de obturación y la apertura. Esos 3 ítems son muy importantes. Entonces, primero tenemos el ISO, de una forma también muy coloquial y rápidamente, digamos, para entenderlo muy rápidamente, el ISO es cómo nuestra cámara está interpretando la luz, cómo la está recibiendo. Eso es como qué tanta luz recibe nuestra cámara, básicamente. Por otro lado está la apertura, que es, las cámaras tienen un diafragma que se abre y se cierra para darle paso a la luz, y precisamente la apertura es qué tanto yo estoy abriendo. Si cierro, entra más poca luz, y si abro, entra mucha más luz. ¿Qué pasa? Entre más cerrado, vamos a tener un foco más homogéneo, es decir, que tiene enfocada, digamos en este caso por ejemplo, mi cara, y al mismo tiempo igual tiene enfocado todo lo que está a mi alrededor. Cuando tenemos una apertura mucho más grande, entra más luz, pero también me voy a separar yo un poquito más del fondo, es decir, por ejemplo, yo me acerco acá, ¿cierto? Y esto que está por aquí atrás que está sucediendo se pone un poquito desenfocado, que también es muy lindo, es un acabado súper agradable.
Y por último, la velocidad de obturación es cuando tomamos una fotografía, qué tan rápido, o cuando grabamos video, cuántas veces, cuántas fotos está tomando, ¿cierto? Cómo es ese movimiento de ese diafragma. Y eso lo que nos va a ayudar es a tener una imagen más o menos fluida. Por ejemplo, en la fotografía, cuando tomamos una velocidad de obturación, es decir, se abre la imagen y se cierra. Y ahí se tomó una foto. Si dura mucho tiempo abierta, las cosas que están afuera tienen que estar quietas durante todo el tiempo que esté abierto para que sea una sola imagen. Entonces, si abre el lente y la persona se está moviendo más rápido de lo que cierra, las imágenes quedan borrosas, que nos ha pasado, pasa mucho en los dispositivos. Pero si abre y cierra muy rápido, el movimiento queda captado en una sola imagen. Entonces, de eso va la velocidad de obturación. Entre esas tres cosas debemos tenerlas muy presentes para que nuestro video quede equilibrado. Es muy importante que todo esto que hemos hecho no se eche a perder por la forma en la que nosotros utilizamos, o más bien manipulamos esa información. Vuelvo y digo, igual que con el audio, si yo cojo un video que grabé en 4K porque tengo super celular en 4K y lo envío por WhatsApp, pues básicamente lo arruiné todo, ¿sí? Porque va a comprimir la imagen, va a deteriorarla y va a arruinar toda la calidad. Entonces recordemos siempre todo manejarlo como archivos y siempre por plataformas que se especialicen en transmitir archivos. Ya con eso tenemos garantizada que la calidad con la que nosotros estamos trabajando en nuestro dispositivo es la misma calidad que va a llegar a las manos que lo van a procesar. Y lo último que considero muy importante es que siempre todo lo que estemos haciendo en todo este proceso de grabar, de grabar el audio, de grabar video, de poner nuestro arte, ¿cierto? En un espacio ya, puede ser virtual, en una red social, donde sea que lo vayamos a poner, tengamos siempre muy presente la intención con la que nosotros estamos haciendo esa siembra. Siento que personalmente, no solo como creador, sino como escucha también, como una persona que consume, se logra a veces sentir un poco esa esencia de si la persona realmente lo hace porque sencillamente quiere muchos likes y ser famoso, o porque realmente tiene algo muy importante para decir, algo muy potente, y lo pone, ¿cierto? Y lo manifiesta y se hace un registro de ello. Entonces, ser muy auténticos, disfrutarlo un montón, aprender de esto y tomar de esto las cosas más lindas y poder sobre todo gozarlo y vivirlo cada instante que lo estamos haciendo. Quedo atento a cualquier cosa que pueda surgir, que puedan necesitar, y nada, muchas gracias por este espacio y nos vemos la próxima. Proyecto de Ensamble Vocal, Rectoría Uniminuto Virtual, Dirección de Bienestar y Asuntos Estudiantiles, Área de Cultura, en alianza con la Fundación Social Sembrando Camino.